Entonces, bueno, pues, como supongo que todos sabéis, que hemos llevado un mes de septiembre un poco ajetreado o caliente, como le hemos llamado nosotros, en cuanto a acciones en defensa de las pensiones, en defensa del sistema público de pensiones. Hemos puesto mesas informativas y tuvimos una charla en Molina de Segura. Y entonces, hoy, no como colofón, porque esto no es colofón de nada, sino al contrario, es el principio de mucho. Tenemos aquí a Héctor, que nos va a explicar pues, la gran diferencia que hay entre lo que dicen algunos y lo que decimos nosotros del sistema público de pensiones. Entonces voy a hacer una breve semblanza de quién es Héctor, para el que no lo conozca. Entonces, bueno, Héctor Illueca es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y doctor en Derecho por la misma universidad. También es profesor en dicha universidad e inspector de Trabajo y Seguridad Social. Es coautor y firmante del Manifiesto de los 24, se titula En defensa del sistema público de pensiones. Este manifiesto está firmado y redactado por 24 economistas y juristas de reconocido prestigio, siendo en su mayoría catedráticos y profesores universitarios. Este manifiesto se redactó y presentó en noviembre del 2013 en contraposición o respuesta al informe que elaboró la comisión contratada por el gobierno, compuesta por 12 sabios, es lo que decía la prensa, 12 sabios, de los cuales 8 tenían o habían tenido relación directa con grupos financieros y aseguradores. En base al informe de los 12, se hizo la reforma de las pensiones del 2013, que tanto nos ha fastidiado y nos sigue fastidiando. Ha impartido numerosos cursos y seminarios sobre diferentes materias vinculadas al ámbito de los derechos sociales y políticas públicas. Es autor y coautor de varios libros, entre ellos El huracán neoliberal, una reforma laboral contra el trabajo, 2012, que estudia críticamente los cambios percibidos en la configuración del derecho del trabajo y de la seguridad social, desde la irrupción del neoliberalismo. Su último trabajo literario es Por un nuevo proyecto de país, 2015, escrito junto a Manuel Monedero. Pues nada, este es el compañero Héctor. Quiero decir una cosa antes de continuar, de que aquí no vamos a tratar temas técnicos de pensiones, quiero decir de que, no sé, que a nadie se le ocurra preguntar, y si lo quiere preguntar, que lo pregunte. Que, oiga, si yo me puedo jubilar con 62 años, ¿y qué pega me va a quedar? No, aquí venimos a discutir cómo defender el sistema público de pensiones. Es lo que venimos a que nos explique el compañero Héctor. Lo demás, hay otros sitios donde se puede ir a preguntar. Entonces, pues, sin más dilación, luego abriremos un turno de palabras y sin más dilación, pues, que Ana nos diga quiénes somos los de Flauta, porque esto lo organizamos los de Flauta con apoyo con otras asociaciones que luego mencionaré. Hola, buenas tardes. Soy Ana y soy Yayoflauta. Los Yayoflautas, supongo que sabéis que nos llamamos así porque a los chavales del 15M que se reunían en las plazas hace 5 años, pues les llamaron perroflautas. Y claro, evidentemente no somos críos, somos más bien abuelos y pues a alguien se le ocurrió la buena idea de llamarnos Yayoflautas. Somos un movimiento activista social, no pertenecemos a ningún partido, aunque personalmente cada uno pertenece a donde quiere, pero como movimiento no somos activistas, no defendemos ninguna ideología ni ninguna religión. Pretendemos concienciar a todo aquel que nos escucha y sobre todo luchar contra la injusticia, contra todo eso que ahora mismo está ocurriendo y que estamos viendo en la calle. En este caso, nuestra lucha va defendiendo el sistema público de pensiones. Ha sido un septiembre fuerte y yo estoy encantada de veros a todos aquí. Héctor. Pues buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, sinceras disculpas, pero vengo de Valencia y he acabado en la facultad a las 2:30 de la tarde y me ha venido con el tiempo justo para recoger a mi familia y venir para acá lo más pronto que podía. En segundo lugar, un agradecimiento muy sincero a los Yayoflautas de Murcia por vuestra amable invitación para que yo pueda estar aquí hoy para discutir sobre el tema del futuro del sistema de pensiones. Yo voy a tratar de hacer una intervención que venga a ser una síntesis
de la problemática que está en la actualidad planteada en torno al sistema de pensiones. La voy a hacer en parte porque, bueno, mi profesión es la de inspector de trabajo y seguridad social y algo sé de la seguridad social y de los problemas que atraviesa la seguridad social, pero en parte también como activista comprometido con los derechos sociales y fundamentalmente vengo a hablar de política. Yo creo que antes de empezar con el detalle de esa problemática a la que me acabo de referir, en esta síntesis que pretendo hacer para que todo el mundo salga de aquí entendiendo cuál es el problema que tiene planteado el país con el sistema de pensiones, interesaría situar un poco qué es el sistema de pensiones. La vejez, como sabéis, la tercera edad, es fundamentalmente un estado de necesidad de las personas que pierden fuerza para trabajar y se ven necesitados de compensar esa pérdida con algún tipo de prestación que les permita subvenir a sus necesidades básicas y fundamentales. Y esto, que es tan evidente, puede hacerse en teoría de dos formas distintas. La primera forma, que enseguida vamos a ver que es la que rige en España, es lo que se denomina, o sonará, un sistema de reparto. Un sistema de reparto es un sistema en el que los ingresos del sistema de pensiones se distribuyen entre los beneficiarios en cada ejercicio económico, de forma que haya un equilibrio entre lo que ingresa la seguridad social y los gastos de la seguridad social en pensiones en cada ejercicio económico. Es lo que se denomina un sistema de reparto, por decirlo de una forma muy sencilla, con las cotizaciones de los trabajadores de hoy que ingresa la seguridad social, se pagan las prestaciones de los pensionistas de hoy que permiten subvenir a ese estado de necesidad durante la tercera edad. El principio fundamental que inspira un sistema de reparto es el de la solidaridad. Solidaridad en primer lugar porque los ingresos del sistema suelen recaer sobre las empresas fundamentalmente, que son las que ganan dinero y crean riqueza en la sociedad, pero solidaridad también intergeneracional entre los actuales perceptores de las prestaciones y los actuales cotizantes. La idea central de un sistema de reparto como el nuestro es la solidaridad. Hay una segunda fórmula posible para satisfacer esta necesidad social, que se denomina, lo habréis oído también, la capitalización de las pensiones, y que fundamentalmente se basa en la constitución de reservas en una entidad financiera, o sea, en un banco, durante un largo periodo de tiempo, para acumular un capital. Y es ese capital acumulado a lo largo del tiempo, junto con los intereses que se causen, el que va a permitir el pago futuro de las prestaciones. Es lo que se denominan los planes de pensiones. Son las dos fórmulas posibles para satisfacer esta necesidad social de atender las necesidades en este periodo de la vida que se conoce como tercera edad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución de 1978 sobre esta alternativa? Lo que nos dice está en los artículos fundamentalmente 41 y 50. Yo los voy a recordar muy brevemente. El 41 nos dice que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice asistencia y prestaciones sociales suficientes en los estados de necesidad. Es el tenor literal del precepto. Por lo tanto, la Constitución ya nos adelanta que en nuestro país los poderes públicos garantizan un régimen público, no por lo tanto un régimen privado de capitalización, sino un régimen público. Y el artículo 50 añade a todo eso que los poderes públicos garantizarán, dice literalmente, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones públicas y periódicamente actualizadas. Lo repito, suficiencia económica, por lo tanto, no son cualesquiera pensiones, las acordes con el modelo constitucional, sino pensiones suficientes que además se revalorizan periódicamente actualizadas. Esta es la obligación constitucional. Ahora veremos qué queda de todo esto después de las últimas reformas que se han hecho y de las que están por venir. Pero quería situar
el tema para empezar desde el principio en esta síntesis que nos va a permitir aclararnos en la problemática del sistema de pensiones. Bien, más específicamente lo que nos dice la Ley General de la Seguridad Social, que es la que regula el sistema de pensiones y a la que tenemos que estar, es que el régimen de seguridad social será el de reparto en todos los regímenes del sistema de seguridad social. Por lo tanto, en nuestro país, en principio, lo que hay es un régimen de reparto basado en la solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen y de unas generaciones y otras. Ese es el sistema constitucional y legal que actualmente está en vigor en nuestro país. Bueno, un sistema de reparto, como hemos dicho al principio, estoy divulgando, si hay algún jurista en la sala que cree que estoy siendo muy esquemático, que alguna cosa la explico muy pedestre, bueno, pues que me disculpe, pero a mí me interesa que hoy aquí se me entienda. Un sistema de reparto, como hemos dicho, tiene ingresos y gastos, ¿no? Y los ingresos del sistema están tasados por la ley y son fundamentalmente los que enumera esa Ley General de la Seguridad Social a los que me refería. Fundamentalmente son dos tipos de ingresos los que obtiene el sistema de seguridad social. El primero son las aportaciones progresivas del Estado que se consignan en los presupuestos generales del Estado y que se recaudan vía impuestos. Aportaciones del Estado vía presupuestos generales del Estado, además de las que se establezcan en casos de necesidad, para atenciones especiales, etc. Por tanto, primera fuente de ingresos, el Estado, a través de impuestos, de acuerdo con la ley, ha de, digamos, llenar las arcas de la seguridad social para poder satisfacer las pensiones. Como el sistema impositivo se supone que tiene que ser progresivo, es decir, que tienen que pagar más las personas que más tienen, tienen que aportar más a la seguridad social, aparece aquí el principio de solidaridad al que anteriormente me refería, el principio de igualdad, ¿de acuerdo? El principio de redistribución asociado a un sistema de reparto. Bien. Pero además, en segundo lugar, hay una segunda fuente de ingresos que es fundamental, que son las cotizaciones sociales de las personas obligadas, fundamentalmente empresarios y trabajadores, que pagan una cuota a la seguridad social, que sirve también como fuente fundamental de financiación del sistema de seguridad social. Hay otras fuentes de ingresos, pero son menos importantes. Por ejemplo, las sanciones y recargos que recauda la seguridad social por cualquier concepto. Cuando yo, qué sé yo, imaginar, en la inspección detectamos una falta de alta de un trabajador en la seguridad social en un restaurante y se impone una sanción, bueno, pues eso es un ingreso de la seguridad social, pero tiene menos importancia. O los ingresos obtenidos de los recursos patrimoniales de la seguridad social. Imaginar que la seguridad social tiene un edificio y le sobra una planta y la alquila, qué sé yo, a otra administración o a un particular. Esos ingresos son también ingresos de la seguridad social, pero tienen poca importancia. Los ingresos fundamentales del sistema de reparto son las aportaciones del Estado y las cotizaciones sociales. Bueno, como veis, voy estirando del hilo para llegar a donde quiero traeros, para que podamos entender la problemática que tiene planteada el sistema de pensiones. Cotizaciones y aportaciones del Estado. Vamos a ver primero las cotizaciones. Las cotizaciones son una cuota que pagan empresarios y trabajadores que es más o menos proporcional al salario. Si yo gano 1.000 euros, pues pago de cuota, o el empresario paga por mí, X, un 30 y algo % del salario, que vendrían a ser, pues lo que sea, de 1.000 euros, pues 300 euros, o 30 euros, o 100 euros, según el porcentaje que en cada momento se establece. ¿De acuerdo? Proporcional al salario. El problema fundamental, aquí hay dos tipos de cuotas. Está la cuota obrera, que es la que pagan los trabajadores, el empresario la descuenta del salario y la ingresa en la Tesorería General de la Seguridad Social, y está la cuota empresarial, que es la que directamente paga el empresario a la Tesorería. Bien, la cuota obrera plantea un problema fundamental, y es que en nuestro ordenamiento, primer problema aquí ya empieza a mezclarse la política, ¿no? Bueno, se ha mezclado desde el principio en realidad, pero aquí ya empiezan las opciones políticas a mostrar sus efectos, ¿no? En nuestro ordenamiento existen lo que se denominan topes de cotización, que tienen una consecuencia muy directa sobre el sistema de pensiones y en particular sobre los ingresos del sistema de pensiones. Y es que si hay un tope de cotización, por ejemplo, no se cotiza a partir de 3.000 euros, más o menos es como está establecido. Bueno, eso significa que los salarios más altos están parcialmente exonerados de gravamen. Cotizas hasta 3.000 euros. A partir de 3.000 euros ya no cotizas. Mientras que los salarios más bajos
cotizan en su integridad, lo cual es, hasta cierto punto, injusto, porque supone una menor contribución proporcional de quienes obtienen salarios más altos. Bien. En segundo lugar está la cuota patronal, la que pagan los empresarios, otro ingreso fundamental de la seguridad social. De hecho, es el más importante. Aquí el problema fundamental es que la cuota es más o menos proporcional a los salarios. Si yo gano 1.000 euros, como he dicho antes, el empresario paga el 24% en concepto de cuota empresarial o la cantidad que sea. ¿Eso qué significa en la práctica? Que la cotización es proporcional a la masa salarial de la empresa, a su carga de personal, pero no a los beneficios que obtiene la empresa. O dicho de otra forma, no cotizan más las empresas de mayor significación económica y que ganan más, sino las que tienen una mayor carga de personal, porque la cotización es proporcional a los salarios. No sé si hasta aquí me sigue todo el mundo. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, tenemos unos ingresos, tenemos las cotizaciones, la cuota obrera, la cuota patronal, pero hemos dicho que hay una segunda fuente fundamental de ingresos, que son las aportaciones del Estado. Las aportaciones del Estado, como regla general, en los sistemas de seguridad social de los países de nuestro entorno, suelen ser más elevadas cuanto más desarrollado está el sistema. Es decir, a mayor desarrollo del sistema de seguridad social, a mayor protección social, más importantes son las aportaciones del Estado. En España venían a estar alrededor del 30% del presupuesto de la seguridad social. ¿De acuerdo? Cotizaciones sociales y aportaciones del Estado vía impuestos. ¿Bien? Muy bien. Sobre esto tuvo un impacto decisivo, y poco a poco voy llegando al nudo, a la pepita del tema, ¿no?, donde quería llegar. Tuvo un impacto decisivo ese acuerdo que todo el mundo conoce, que se denominaron los Pactos de Toledo, y que se plasmaron en una ley, que es una ley del año 97, de racionalización del sistema de seguridad social, que introdujo una novedad muy importante, que está detrás de muchos de los problemas que está atravesando hoy el sistema de seguridad social. Lo que dijeron los Pactos de Toledo, con acuerdo entre sindicatos, gobierno y patronal, fue un gran acuerdo nacional. Los Pactos de Toledo tenían cosas positivas, ahora diremos algunas, pero tenían cosas negativas, muy negativas, que ahora se están poniendo de manifiesto. La principal, que es la que ahora está emergiendo, es que los Pactos de Toledo introdujeron una separación estricta entre la financiación de las pensiones contributivas y la financiación de las pensiones no contributivas. Como sabéis, las pensiones contributivas son las que perciben las personas que han trabajado a lo largo de su vida y han pagado cotizaciones, ¿de acuerdo? Las no contributivas son las de aquellas personas que no han tenido cotizaciones, pero, habida cuenta del estado de necesidad, el Estado les otorga una pensión no contributiva. Todas las pensiones no contributivas, sobre esto volveré, están por debajo del umbral de pobreza. Pero eso es un tema que de momento aparte. Bien, lo que dijeron los Pactos de Toledo fue: las pensiones contributivas se van a financiar, decían preferentemente, al final preferentemente han sido exclusivamente, con cargo a las cotizaciones sociales, y las prestaciones no contributivas se van a financiar con cargo a los presupuestos generales del Estado. Es decir, se establecía una segregación presupuestaria entre las pensiones contributivas que iban a cargo de las cotizaciones sociales y las no contributivas que iban a cargo de los presupuestos del Estado. Esto en el pasado no era así. Esto en los años 80 y hasta mediados de los 90 no era así. Las pensiones contributivas también se financiaban a través de los presupuestos generales del Estado. Los Pactos de Toledo introducen esta separación, lo cual evidentemente genera un riesgo inmediato para el sistema de pensiones cuando venga una crisis económica. Mientras no hay crisis, mientras hay empleo, mientras hay mucha gente cotizando, mientras hay muchos ingresos, pues no hay ningún problema, porque podemos financiar las pensiones contributivas. Ahora bien, si sobreviene una crisis, y sobre todo si esa crisis es muy larga y muy profunda, hay mucho paro y caen los ingresos de la seguridad social, entonces los presupuestos de la seguridad social y del sistema de pensiones empiezan a sufrir tensiones cada vez más fuertes, que es justo el punto en el que estamos. Los Pactos de Toledo, quienes lo firmaron esto, evidentemente lo sabían,
Y por eso, porque lo sabían, crearon eso que se llamó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, o sea, la hucha de las pensiones, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dijeron los pactos de Toledo? Bueno, como esto es así, y esto puede implicar riesgos para las pensiones si sobreviene una crisis y caen los ingresos, vamos a aprovechar los años de superávit, los años de bonanza económica, para constituir un fondo de reserva que permita afrontar las necesidades del sistema en los periodos de crisis. Y se instituyó la hucha de las pensiones, el fondo de reserva, que fundamentalmente significa que en cada ejercicio económico el excedente que resulta de la liquidación de los presupuestos de la Seguridad Social, el superávit, se coge y se pone en un fondo que es el fondo de reserva, a la espera de que si en algún momento hay déficit y resulta necesario podamos utilizarlo para pagar las pensiones. Este es el sentido del fondo de reserva. Si yo ingreso, qué sé yo, 30.000 millones en concepto de cotizaciones y gasto 25.000 millones en pensiones, esos 5.000 millones los ingreso en el fondo de reserva y los dejo. Los dejo ahí no es exacto, porque el fondo de pensiones, en fin, el fondo de reserva se ha venido manoseando, ¿no?, para muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, se ha venido utilizando como instrumento de estabilización macroeconómica. ¿Qué es lo que hacía el gobierno con el fondo de reserva? Cuando se produjo la crisis de deuda, recordaréis porque no hace tanto, y además lo dejo caer, yo creo que no ha terminado. Cuando se produjo la crisis de deuda y el Estado español tenía dificultades para financiarse en los mercados internacionales, porque nadie se fiaba de que pudiéramos pagar los préstamos, y por lo tanto había una tensión financiera muy fuerte en el país, lo que hizo el gobierno fue coger el fondo de pensiones e invertirlo en deuda pública, porque nadie compraba deuda pública española. Y de hecho hoy, buena parte de ese fondo de reserva continúa todavía invertido en deuda pública española. Por lo tanto, se manoseó bastante, digámoslo de paso, aunque no es lo fundamental. La finalidad del fondo de reserva era posibilitar el pago de las pensiones si en algún momento había menos ingresos que gastos. Y eso es justo lo que se ha venido produciendo desde que empezó la crisis económica. Lo que nadie podía imaginar es que la crisis iba a ser tan fuerte, que iba a durar tantos años y que nadie a día de hoy todavía es capaz de imaginar cuándo terminará. ¿De acuerdo? Este es el problema real que está planteado. Y eso, evidentemente, con el marco de los pactos de Toledo, si se interpreta de una forma estricta y se plantea radicalmente que las pensiones contributivas solo pueden financiarse con cargo a las cotizaciones sociales, evidentemente pone en riesgo la posibilidad de pagar las pensiones, como de hecho está sucediendo, porque ya sabéis que lo que está haciendo el gobierno es, cuando llega la paga extra, en el mes de junio, y lo va a volver a hacer en el mes de diciembre, lo que hace es utilizar el fondo de reserva para lo que el fondo de reserva está previsto, que es precisamente para poder pagar las pensiones si hay más gastos que ingresos, si hay un déficit en el sistema de seguridad social. ¿De acuerdo? Esto es lo que han venido haciendo. Fijaos que, hablo de memoria, no quiero dar muchos datos para no aburriros, pero fijaos que en el año 2011 el Fondo de Reserva de la Seguridad Social tenía una dotación, cito el año 2011 que es cuando llega Rajoy al poder, o 2012, tenía una dotación de 66.000 millones de euros y hoy la dotación del Fondo de Reserva es de 24.000 millones de euros, ¿de acuerdo? En apenas 4 o 5 años. Y lo más preocupante ya no es el vaciamiento del Fondo de Reserva, lo verdaderamente preocupante es la tendencia. Este es el auténtico problema que está planteado. Los especialistas difieren en cuál será la fecha en la que se agotará el fondo de pensiones, el fondo de reserva. Algunos dicen que en 2017 ya, otros que durará hasta 2019, pero todos los economistas, especialistas, juristas coinciden que efectivamente de no invertirse la tendencia actual y nada hace pensar que se vaya a invertir, el fondo de reserva tiene fecha de caducidad. O dicho de otra forma, esto no tiene por qué ser alarmante, simplemente significa que el sistema financiero y presupuestario acordado en los pactos de Toledo empieza a mostrar síntomas de agotamiento y que hay que buscar otro marco. Y eso no tiene por qué ser más preocupante o menos, sino lo que hay es simplemente que ponerse a por trabajo. Bien, hago un pequeño paréntesis, que es muy importante. Hemos dicho, se crea el fondo de reserva, sobreviene la crisis,
se caen los ingresos de la seguridad social y empieza a haber tensiones presupuestarias en el sistema de pensiones. Bueno, eso es así, pero inmediatamente hay que decir que la crisis y la caída de los ingresos del sistema de seguridad social no es una casualidad de la naturaleza. Eso no ha sucedido porque haya venido un huracán que haya arrasado los salarios de los trabajadores. Eso es la consecuencia directa e inmediata de las políticas económicas, sociales y fiscales que se están aplicando en España a instancias fundamentalmente de la Unión Europea, pero desde luego con mucho gusto por parte ahora del Partido Popular, antes del Partido Socialista y seguramente muy pronto de los dos, como todos sabéis, porque el pueblo de Pedro Sánchez pues, ha resistido hasta donde ha podido. ¿De acuerdo? Quiero decir que lo que baja los salarios y por tanto hunde los ingresos de la seguridad social no es una casualidad, es, entre otras cosas, y simplemente por citarla, una reforma laboral que rompe el proceso de negociación colectiva, que hunde las tablas salariales en los convenios colectivos por la vía de descuelgues, por la vía de los convenios de empresa, por la vía de los ERES colectivos, y que al final se traduce en una violenta devaluación salarial en el país, que evidentemente se traduce en una disminución de los ingresos de la seguridad social. Según datos que a mí me parecen de plena solvencia, se calcula que la reforma laboral, en términos de devaluación salarial, le ha podido costar a la seguridad social entre 15 y 20.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, la consecuencia de la bajada de sueldos provocada por la reforma laboral y su impacto sobre los ingresos del sistema de pensiones. ¿Hasta aquí me seguís? Bien. Pues ya hemos situado el problema. Ya hemos situado el problema. Sistema de reparto, sistema de capitalización, ingresos, gastos, ingresos, cuotas, aportaciones del Estado, pactos de Toledo, las contributivas con cargo a cotizaciones, las no contributivas con cargo al Estado y lo que eso significa en una situación de crisis y sobre todo cuando se aplican políticas de austeridad como las que se están induciendo en todos los países del sur de Europa, no solo en España, también en Grecia, Portugal y otros. Este es un poco el relato que quería yo situar. Muy bien. Permitidme que tome un poquito de agua. La cuestión, una vez llegados a este punto, es que hay que actuar. No pasa nada. El Pacto de Toledo se ha agotado y por lo tanto hay que actuar. Si no hay ingresos suficientes para satisfacer los gastos actuales del sistema de pensiones, pues habrá que actuar. Y podemos actuar de dos formas. Podemos o bien actuar sobre los ingresos o bien actuar sobre los gastos. O bien intentar incrementar los ingresos o bien recortar las pensiones. Son las dos fórmulas fundamentales. ¿Qué criterio podemos utilizar para, desde un punto de vista racional, que sea racional no significa que no sea político, es racional y es político? ¿Qué criterio podemos utilizar para saber si nos estamos gastando mucho dinero como sociedad en pensiones o si nos estamos gastando poco dinero? Porque digo yo que eso tiene algún interés a la hora de decidir qué tipo de intervención emprendemos. ¿Nos estamos gastando mucho o nos estamos gastando poco? Bueno, vamos a ver qué dicen los datos. Lo que dicen los fríos números es que España se gasta hoy en pensiones aproximadamente el 10% del Producto Interior Bruto, que es lo mismo que se gasta Alemania. ¿De acuerdo? Pero no solo eso. Lo que nos dicen los datos es que nuestro país, en pensiones, se gasta el 10% del Producto Interior Bruto, que es menos de lo que se gastan de media el resto de países de la eurozona, 12%, y el resto de países de la Unión Europea, si la ampliamos a los que están fuera del euro, 11%. Por lo tanto, nos gastamos menos dinero que los países de nuestro entorno en proveer las necesidades de nuestro sistema de pensiones. Pero todavía más. Lo que nos dice la Comisión Europea, esos grandes compañeros europeos, que cada uno, cuando nos recuerdan en la importancia de abrocharse el cinturón y vivir con austeridad, lo que nos dice la Comisión Europea es que nuestro país en el año 2030 se gastará en pensiones, no voy a dar muchos datos, pero este me interesa, se gastará en pensiones el 11%.
y en 2035, perdón, en 2050, que será la fecha, digamos, por la pirámide de población, donde el gasto en pensiones llegará a su punto álgido, en 2050 España se gastará en pensiones, manteniendo el actual sistema, exactamente el 14% del Producto Interior Bruto, que es lo que se gastan hoy Italia, Francia o Austria, por mencionar algunos ejemplos. Por lo tanto, si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, desde el punto de vista cualitativo, no parece que España gaste mucho en pensiones. Pero si además vamos a la cuantía de las prestaciones, los datos, los fríos números nos dicen que es una evidencia que España no gasta mucho en pensiones. Si la pensión media está alrededor de 900 euros. Si el 72% de los pensionistas cobran menos de 1.100 euros. Si el 49% de los pensionistas cobran menos de 700 euros. Si todas las pensiones no contributivas están por debajo del umbral de pobreza. Si el 20% de las contributivas están por debajo del umbral de pobreza, parece que desde el punto de vista cuantitativo tampoco nuestro país gasta mucho en pensiones. De hecho, más bien parece que gastamos muy poco y que lo que tendremos que hacer es gastar más en pensiones para equipararnos a otros países de Europa y para mejorar el nivel de vida de la ciudadanía y de nuestros pensionistas. Bien, sin embargo, lo que se está haciendo no es actuar sobre los gastos, es todo lo contrario, es actuar sobre los ingresos. Se utilizan varios argumentos, yo no voy a detenerme porque si no alargaría demasiado la exposición. Se habla de la tasa de natalidad, que es muy baja, es una absoluta falsedad, esto no es ni de primero de carrera. Oiga, si el problema es la tasa de actividad, ¿por qué no hacen ustedes políticas que favorezcan la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que es muy inferior en España al resto de la Unión Europea? ¿O por qué no lo resolvemos con población inmigrante? Si el problema es la tasa de natalidad, la solución es muy sencilla: incrementemos la tasa de actividad. Bien. Se habla también, Sorayita nos lo recuerda cada viernes, o casi cada viernes, por no exagerar, se habla también de eso que se llama la esperanza de vida. Es que la esperanza de vida ha crecido mucho. Es que, claro, como vivimos mucho, no podemos mantener las pensiones. Claro, en el fondo, cuando se dice eso, cuando dicen eso, ¿qué os están diciendo? Claro, moriros. Pero que hacéis que no morís. Eso es lo que se está diciendo. Oye, no reíros, no reíros. Que esas son las personas que están gobernando el país. Cuidado, que hubo un ministro japonés, yo traigo aquí la noticia de prensa del país, que se llamaba Tarabashi, que por cierto tiene 72 años, que no hace mucho dijo: no me tembló la voz cuando pidió a millones de compatriotas ancianos que se hagan el harakiri para cuadrar las cuentas de la seguridad social. Noticias del país. Tarabashi, este señor. Oye, ya sé que esto hace más y es gracioso, pero sobre todo lo que quiero es, permitidme por favor, lo que quiero es transmitiros que estas personas están gobernando el país. Estas personas están gobernando el país. Cuidado, que la cosa es más seria de lo que parece. Pues bien, se habla de la esperanza de vida, lo que debería de ser un logro y una conquista colectiva de nuestro pueblo, parece que se ha convertido en un problema. Vicente Navarro está harto de desmitificarlo y de explicar, yo no voy a insistir en ello, que la esperanza de vida es una media. Oye, si en Murcia hay 2 personas y una vive 80 años y la otra muere al nacer, ¿cuál es la esperanza de vida de Murcia? 40 años. Si ahora en Murcia resulta que hay 2 personas y una vive 80 años y otra vive 40 años, ¿cuál es la esperanza de vida de Murcia? 60 años, evidentemente. Eso es lo que ha pasado en España y en todos los países desarrollados. Se ha incrementado la esperanza de vida, pero no porque vivamos mucho más de lo que vivíamos, vivimos algo más, pero no mucho más, sino porque sencillamente en los países desarrollados se cae la mortalidad infantil y por lo tanto se incrementa la esperanza de vida, que es una completa estafa. Esto mis alumnos de primero de carrera lo saben perfectamente, que están engañando a la gente. Este es uno de los argumentos que se utilizan. Se habla también, o mejor dicho, no se habla del problema fundamental que hay detrás del sistema de pensiones, que es el problema de la productividad. Es decir, bueno,
En 2050 entrará en crisis el sistema de pensiones. Claro, entrará en crisis, pero el problema es que en 2050 la productividad del país se habrá incrementado mucho y aunque seamos menos, porque es verdad que la pirámide de población está invertida, seremos capaces de producir mucho más y todo hace pensar que el sistema de pensiones no estará en riesgo. Esto se entiende muy bien con lo que pasó con la agricultura. Aquí lo recordaréis, los más veteranos. En la agricultura en España trabajaba hace 30 años el 30% de la población y hoy en la agricultura trabaja el 4% de la población. Pues bien, el 4% que trabaja hoy en la agricultura produce más de lo que producía el 30% hace 30 años en la agricultura. ¿Por qué? Porque se ha incrementado la productividad, porque el desarrollo económico, social, tecnológico no se frena. Oiga, si usted me dice que el sistema de pensiones estará en crisis en 2050, manteniendo constante la productividad, lo que está haciendo es una estafa como un piano, y no es verdad. Bueno, estos son los argumentos que se utilizan para justificar los indexos. Si estos argumentos no son verdad, si esto es una mentira, la pregunta es ¿por qué está pasando esto? ¿Y por qué se han hecho las reformas de pensiones que se han hecho? Y la respuesta casi es de perogrullo, porque alguien tiene mucho interés en el ahorro colectivo del pueblo español que se materializa en la seguridad social y en el sistema de pensiones. ¿Y quién tiene mucho interés en el ahorro colectivo de nuestro pueblo para poder utilizarlo y especular? Pues el sistema financiero, evidentemente, que es el gran beneficiario del ataque que se está produciendo al sistema de pensiones y que aspira, como digamos, última trinchera de la clase trabajadora de este país, a apropiarse de ese ahorro colectivo para, digamos, transferir al sistema financiero una gigantesca cantidad de dinero. Este es el fondo del asunto, incrementar los planes de pensiones privados, transitar, volvemos al principio, hacia un sistema de capitalización y debilitar hasta eliminar por completo o dejarlo en un nivel puramente asistencialista de pobres el sistema de reparto basado en la solidaridad y en la redistribución. Este es el problema real que tiene planteado el sistema de pensiones. Y por eso se han hecho las reformas que se han hecho. Ya las sabéis, yo no me detengo porque me estoy extendiendo ya mucho y no quiero de verdad aburriros. Creo que es preferible que tengamos un coloquio donde podamos preguntar y opinar. Pero sí quisiera decir dos cosas más. Una, sobre las reformas que se han producido muy rápidamente. La del año 2011 que hizo nuestro gran amigo socialista Rodríguez Zapatero, que fue incrementar la edad de jubilación de 65 a 67 años. También hizo otras cosas, se aumentó el periodo que se toma como referencia para calcular la base reguladora. No me detengo, si alguien tiene dudas, lo tratamos después en el coloquio. Pero sí quiero destacar una cosa, aumentar la edad de 65 a 67 años es una tremenda injusticia. Es una de las medidas más clasistas que se han adoptado en España en toda la etapa democrática. Vosotros imaginad un ejemplo. En la universidad en la que yo imparto clases, en la Universidad de Valencia, está el catedrático, que gana mucho, ¿no? Y está la que menos gana, que es la señora de la limpieza. ¿De acuerdo? Muy bien. Si incrementamos la edad de jubilación para todos igual, hay un pequeño problema. Para esto sí que es útil la esperanza de vida. ¿Vosotros sabéis qué diferencia de esperanza de vida hay entre el catedrático de mi universidad y la mujer de la limpieza? Hay 10 años de diferencia. Esto es muy serio, ¿no? Los ricos viven, o los ricos, si no los ricos, digamos, los estratos salariales más altos, viven 10 años más que los estratos salariales más bajos. Un pequeño detalle que me parece relevante, ¿no? Bueno, si nosotros ampliamos 2 años la edad de jubilación para el catedrático y para la mujer de la limpieza, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Porque claro, al catedrático le estamos haciendo un favor, porque él está a gusto en su puesto de trabajo, se siente bien, se siente con fuerzas y lo que quiere precisamente es reengancharse y continuar con su actividad porque le gusta. Para la mujer de la limpieza es una condena. En el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos obligando a la mujer de la limpieza a trabajar 2 años más para pagarle la pensión al catedrático. Es que literalmente es así. Esto es lo que se hizo. Estos son datos. Esto es lo que nos dice la ciencia. No es que yo me lo esté inventando. Son datos. Por lo tanto,
reforma laboral del año 2011, perdón, de las pensiones. ¿Y qué hace la del año 2013? La del año 2011 tenía una ventaja, yo creo que por eso la pactaron los sindicatos, yo creo que fue un gran error, en mi opinión. Pero tenía una ventaja, y es que no le metía mano a las prestaciones de los actuales perceptores, es decir, a los actuales pensionistas. El sentido de la reforma de las pensiones del año 2013 es precisamente meter mano en el bolsillo de los pensionistas, y por eso se crea lo que se llama un factor de revalorización. Los pactos de Toledo tenían una parte muy negativa, que ahora se está viendo, eso es la verdad. Pero tenían una parte positiva, y es que, bueno, decían que las pensiones tenían que actualizarse siempre de acuerdo con el IPC. ¿Eso qué significaba? Hombre, significaba que las pensiones, pues sí, son una mierda. Pero por lo menos era difícil ir para atrás, porque siempre me la actualizaban de acuerdo con el IPC y más o menos esa posición conquistada por las clases populares era muy difícil revertirla. Eso es lo que precisamente se rompe con la reforma de las pensiones de 2013, que se crea un factor de revalorización que, dicho muy sintéticamente, y esto no es del todo exacto, pero yo quiero que se me entienda, lo que hace es revalorizar las pensiones en función de la situación económica del país. Se introduce una serie de criterios: número de pensionistas, ingresos y gastos del sistema, factor de sustitución, y en función de esa situación se establece un suelo de revalorización que es el 0,25 y un techo que es el IPC más 0,25. En la situación de estancamiento que vive el país y que se va a alargar mucho tiempo, yo siento decirlo, pero se va a alargar mucho tiempo, esto acaba de empezar. ¿Qué significa en la práctica? Que todos los años las pensiones se van a subir del 0,25. O dicho de otra forma, que las pensiones van a estar congeladas sin medir. Y que a medida que vayan pasando los años, se va a ir perdiendo poder adquisitivo. Lo que se quiere que es jugar con la ilusión monetaria, que el pensionista ve que en la cartilla del banco la cifra no se modifica, para que la pensión vaya perdiendo poder de compra en el mercado cada año que pasa en una situación de estancamiento. Este es el fondo de la reforma de la pensión. Pues bien, termino ya de verdad. La otra alternativa sería actuar sobre los ingresos. Y podría hacerse, yo creo que con un planteamiento muy sencillo y que todo el mundo puede entender. Yo lo he puesto por escrito. En un artículo reciente, a quien tenga interés puede encontrarlo por internet. Lo primero, mi opinión, es urgente incrementar las cotizaciones sociales. Como mínimo en 3 puntos. Lo que le supondría un ingreso adicional a las arcas de la Seguridad Social, aproximadamente de 10.000 millones de pesetas. Incrementarlas en 3 puntos no significa implantar el comunismo. Ni Cuba, ni Venezuela, no. Es lo que se pagaba no hace tanto tiempo. Y que ahora se ha ido, de alguna manera, reduciendo por diversas vías. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es incrementar los tipos de cotización como actuación urgente, porque el problema del fondo de reserva es un problema urgente. Son 24.000 millones. En diciembre van a volver a coger dinero para poder pagar la extra. Segundo, suprimir todas las bonificaciones que se les dan a las empresas por diversos conceptos en las cotizaciones a la Seguridad Social. Oiga, ¿usted por qué subvenciona a un empresario por contratar a un trabajador con carácter indefinido? A mí me subvencionan por aparcar bien el coche. ¿A qué no? Si lo aparco mal me multan, ¿no? Funciona así. Bueno, oiga, el Estatuto de los Trabajadores le obliga a usted a contratar con carácter indefinido a la gente. Los contratos temporales son excepcionales. Bueno, pues cumpla usted el Estatuto de los Trabajadores, pero yo no le voy a subvencionar. Por lo tanto, eliminar eso de que, oiga, si me lo hace usted indefinido, no paga la Seguridad Social. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, pues todas estas bonificaciones, en mi modestísima opinión, no tienen ninguna justificación. Ponen en riesgo la solvencia del sistema de pensiones. Y en tercer lugar, concentrar la actuación de la Inspección de Trabajo donde está la principal bolsa de fraude a la Seguridad Social en la actualidad. ¿Que dónde está? En las situaciones de infracotización que tienen muchos trabajadores con lo que se está comentando ahora, que es el trabajo a tiempo parcial, que lo sabréis por vuestros hijos y por vuestros nietos, que es que te doy de alta 2 horas, pero trabajas 8 y te cotizo 2 horas. ¿De acuerdo? Bueno, pues concentrar ahí todos los esfuerzos de la Inspección de Trabajo para aflorar ese empleo que al final está parcialmente sumergido y que constituye una importante bolsa de fraude a la Seguridad Social. Digamos que
estos tres pilares, cotizaciones, incremento, suprimir las bonificaciones y concentrar los esfuerzos de la inspección de trabajo donde está el problema, serían una actuación urgente para posibilitar un poquito de oxígeno en el sistema de pensiones y poder abordar una segunda actuación más profunda, una reestructuración profunda del sistema de pensiones, pero que se puede resumir de una forma muy sencilla, y que es básicamente que el sistema de pensiones se financie en lo que sea necesario con aportaciones del Estado. Es decir, que por vía impuestos y a través de una reforma fiscal, el Estado recaude los ingresos que sean necesarios para garantizar el poder adquisitivo de las actuales prestaciones. Esta es la alternativa fundamental. Las pensiones, lo hemos visto al principio de la exposición, y voy concluyendo, son un derecho de los ciudadanos, lo establece la Constitución. Pensiones públicas y periódicamente actualizadas que garanticen la suficiencia económica. Oiga, ese es el pacto, ese es el contrato social que existe en nuestro país. Usted, Estado, haga lo que tenga que hacer para recaudar. Yo tengo un derecho, yo he cotizado toda mi vida. Pues usted haga lo que tenga que hacer. ¿Que tiene que hacer una reforma fiscal? Hágala. ¿Que tienen que pagar más las empresas a la seguridad social? Que paguen. ¿Que por vía de impuestos tiene que financiarse una parte de las pensiones contributivas? Pues que se financien. Esta es la idea. Y no lo que se pretende, que está sobre la mesa y de vez en cuando se lanza un globo sonda, que es volver a actuar sobre los gastos. Reducir, mejor dicho, anticipar la jubilación a los 67 para allá. Reconstruir o reformular la pensión de viudedad como una pensión no contributiva, que es una vergüenza. Es una vergüenza, es volver al franquismo. Es volver al franquismo. O cuestiones como, por ejemplo, también de vez en cuando el Banco de España deja caer la paga extra de los pensionistas. Bueno, yo creo que hemos dado argumentos suficientes para que nuestra sociedad comprenda que lo que toca ahora mismo es actuar sobre los ingresos, cumplir el mandato constitucional y desarrollar una acción legislativa que dé garantía a nuestros pensionistas sobre las pensiones. Bien, esto es lo que yo quería plantearos. Pero he dicho que iba a hablar de política y me queda por deciros una última cosa en medio minuto. Mirad, las pensiones, el concepto de pensión no es solo una prestación que os otorga el Estado cuando sois mayores. Las pensiones son salario. El concepto de salario es el salario directo, la nómina, el salario indirecto, los servicios públicos, y el salario diferido, las pensiones. Por lo tanto, cuando se plantea actuar sobre los gastos, en el fondo lo que se está haciendo es expropiaros el salario. Esto es lo que se está haciendo. Y lo que está pasando con las pensiones, en el fondo, es una lucha de clases gigantesca. En este país hay una lucha de clases pavorosa contra los trabajadores, dirigida por el capital financiero, por la oligarquía, por las empresas. Y unas veces les ayuda el PP y otras veces les ayuda el PSOE. Y ahora los dos juntitos, a hacer recortes de la mano, a hocicarse delante de Bruselas, que es lo que van a hacer a partir de dentro de muy poco tiempo. Ahora bien, porque vosotros habéis empezado una campaña, que es muy importante. Si decimos que es una lucha de clases, lo que vosotros estáis haciendo es plantear un conflicto que no es solo un conflicto salarial, ¿no? No es solo una pelea por el 0,25 arriba o el 0,25 abajo. Cuando decidís desafiar al poder en defensa del sistema de pensiones, a un poder que ha secuestrado el Estado, han secuestrado el Estado, lo que estáis haciendo es iniciar una lucha por la libertad. Cuando decidís iniciar esta lucha, cuando decidís oponeros a un sistema de capitalización que condena a la pobreza, a esa mayoría social que jamás va a ahorrar lo suficiente para poder tener una pensión digna el día de mañana, lo que estáis es iniciando una lucha por la igualdad. No es una lucha meramente salarial, no es una lucha por el 0,25 que me ponen en la cartilla del banco.
En el fondo, cuando vosotros iniciáis esta lucha y defendéis esa suficiencia económica de la que habla la Constitución, lo que estáis haciendo es iniciar una lucha por la dignidad. Este es el conflicto que está planteado alrededor del sistema de pensiones. Un conflicto por la libertad, por la igualdad y por la dignidad. Y esa lucha es una lucha de vosotros por nosotros, de nosotros por vosotros y de todos juntos por los que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias.